Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir a ver mi video. Vamos a resolver estos ejercicios si vienen del post de la página matespalcolegio.com. Voy a ir resolviendo esos 6 que aparecen ahí y obviamente aquí lo voy a ir explicando con mi voz y paso a paso. Tenemos entonces una gran multiplicación de dos paréntesis donde aparecen potencias. Estas potencias al parecer no tienen mucho en común, salvo estas dos bases, los exponentes son distintos. Entonces vamos a ir trabajando y transformando de izquierda a derecha. En el primer paréntesis nos damos cuenta de que los exponentes son iguales. Entonces tenemos una división de potencias de exponentes iguales. ¿Cómo se resuelve? Mantenemos el mismo exponente 9 y dividimos las bases. Tengo escritos entonces el 18 y el 6 en un mismo paréntesis porque los vamos a dividir. El resultado de esa división es 3 y nos queda el mismo exponente 9. Nos queda ahora entonces una potencia de una potencia. Tenemos un número, ¿cierto? Una base que está elevada a dos potencias. ¿Cómo se resolvía? Mantenemos la base 3 y multiplicamos estos dos exponentes. Nos va a quedar entonces 3 elevado a 27. Vamos a trabajar ahora el segundo paréntesis. ¿En qué nos damos cuenta? Que las bases son iguales. Tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Se resuelve manteniendo la base y sumando los exponentes. Nos va a quedar una suma de dos números enteros, pero en este caso ambos son del mismo signo. Eso se resolvía sumándolos y manteniendo el signo. Si no se acuerdan de números enteros, vayan a ver el post de la página. Nos queda entonces una sola base 3 y vamos a sumar. Nos va a quedar menos 8 más menos 4, es decir, menos 12. Tengo aquí escrito entonces el menos 12. Nos queda la potencia, menos 12 al cuadrado. ¿Cómo se resuelve potencia de una potencia? Se multiplican ambos. Finalmente 3 elevado a menos 24. Último paso para resolver, multiplicación de potencia de igual base. Ya lo habíamos hecho. Mantenemos la base y sumamos los exponentes. Tenemos 3 elevado a 27 más menos 24. Tenemos que hacer esta suma de números de distintos signos. Se restan y se conserva el signo del mayor, es decir, el signo más. 27 menos 24 es 3. Esa es la respuesta final, 3 elevado a 3. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Tenemos una multiplicación nuevamente de dos paréntesis, son potencia, pero dentro de estos paréntesis tenemos resta y suma, son fracciones. Si no se acuerdan cómo sumar y restar fracciones, ya saben, vayan a ver el post de la página. Les cuento rápidamente, tenemos que igualar denominadores, nos damos cuenta de que el 2 y el 3 lo podemos multiplicar para que se transformen en 6, por lo tanto vamos a amplificarlas para que sean un 6, y amplificar significa lo siguiente. Las multiplicamos entonces, la primera por 3 y la otra por 2, tanto numerador como denominador, el número de arriba como el número de abajo, nos queda 3 sextos menos 8 sextos. Son iguales los denominadores, por lo tanto ahora podemos restar. Nos queda 3 menos 8, eso va a ser menos 5, y por lo tanto nos queda esta potencia. Vamos a realizar lo mismo con el paréntesis de la derecha. En el paréntesis de la derecha entonces las fracciones son iguales, la transformación es la misma, nos queda 3 sextos más, esa es la única diferencia, 8 sextos. Sumamos 3 y 8 nos va a dar 11. Tenemos entonces una multiplicación de potencias de igual exponente. ¿Cómo se resolvía? Se mantiene el exponente y se multiplican las bases. El único problema es que las bases ahora son fracciones, pero problema nada porque es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, es decir, el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Lo tengo todo expresado en un solo paréntesis, realizamos la multiplicación, 11 por 5, 55, 6 por 6, 36, y ahora lo último que voy a hacer es cambiar el exponente negativo, dejarlo positivo, para eso voy a tener que invertir lo que es la fracción. Me va a quedar el 36 arriba, 55 abajo. Y ahí está resuelto el segundo. Vamos con el tercero. El tercero dice, calcular y expresar el resultado utilizando notación científica. De por medio voy a ir haciendo un poco de trampa, no voy a utilizar notación científica inmediatamente, solo al final, ¿ya? Sí, vamos a tener que desarmar esta construcción y recuerden que vimos cómo hacerlo más arriba en el post de la página. La primera, 0,08 sería 8 por 10 elevado a menos 2. Rápidamente les cuento que moví la coma, 2 espacios, y como moví 2 espacios la coma hacia la derecha, me quedó negativo y un 2, nada más que eso. Para los que son decimales se hace de la misma manera, el 0,016 voy a correr la coma 3 espacios, por lo tanto queda un 3, y como estoy moviendo hacia la derecha, o como es un decimal, me va a quedar negativo, ¿ya? Con el 0,0001, ¿ya? Con ese de ahí, cuento cuántos decimales había, que son 5, por lo tanto me queda menos 5.
El único distinto es el 16 millones. Lo escribí como 16 por 10 elevado a 6. No estoy utilizando notación científica como decía, porque aquí tengo un 16 y acá también. Para que fuera notación científica tendría que haber dicho 1,6. Pero ya me van a entender por qué lo hago. Lo reescribo, solamente ordené, recordemos que podemos conmutar, podemos ir dando vueltas, ¿cierto? La multiplicación nos permite. Lo hago solamente para que se vea más bonito. Tengo las potencias de base 10 juntas y los números juntos. Entonces, ahora voy a resolver estas multiplicaciones de base 10. Lo hago, entonces me queda 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a 6. Multiplicación de potencia de igual base. Se mantiene la base y se suman los exponentes. 6 más menos 2 es 4. En el denominador ocurre lo mismo, ahora tengo una suma de igual signo, menos 3 y menos 5, me queda menos 8. Trabajé multiplicando los números, en realidad me doy cuenta que pude haber simplificado antes, hubiera sido mucho más fácil, el 16 con el 16 se iban, ya no lo hice, perdónenme, pero lo pueden hacer ustedes. Entonces yo tenía escrito estos números, los mantuve y trabajé con las potencias de base 10, las quiero unir en una sola. Me queda 4 menos menos 8, ¿por qué? Porque es una división. Es una división de potencia de igual base. Por eso es que aparece el menos aquí y el menos 8 es el exponente que tenía el 10 de abajo. Vuelvo la resta que finalmente, como son dos signos negativos, se transforma en un más. ¿Ya? Nos queda 4 más 8, eso es 12. Y 128 dividido 16 también es 8. O, si me hubiera dado cuenta antes, simplificaba 16 con 16 y me quedaba solo el 8. Vamos con el número 4. Se sabe que x elevado a 9 es tanto y que x elevado a 8 es tanto. ¿Qué número es x? Nos piden encontrar x. Aquí el truco es darse cuenta que si yo divido x elevado a 9 con x elevado a 8, como es una división de potencia de igual base, se van a restar los exponentes. 9 menos 8 es 1, es decir, x elevado a 1 lo que es x. Si yo los divido, me va a dar x. Eso lo escribo aquí. En vez de colocar los x elevado a 9 y x elevado a 8, coloco los números que correspondían a ellos. Voy a hacer la división, después de demorarme un poquito con la división, pero haber editado y colocado el corte, ¿cierto? Me queda 3. Esa es la respuesta. Vamos con el número 5, quizá el más largo de todos. Nos piden reducir la siguiente expresión y expresar el resultado con exponente positivo. Antes de comenzar, quiero comentarles que, si bien está escrito más arriba en el post de la página, lo digo rápidamente, para cambiar el exponente negativo que tienen estas potencias, podemos hacerlo muy sencillo cambiándolas de ubicación. El b elevado a menos 5 que está en numerador, yo lo puedo pasar al denominador, es decir, bajarlo con el signo contrario que tiene su exponente. Entonces yo podría dejar ese b elevado a menos 5 abajo y quedaría b elevado a 5 inmediatamente positivo. ¿Por qué lo comento? Porque lo realizo más adelante en el desarrollo y nos piden que todos los exponentes sean positivos. Lo primero que he realizado entonces es darme cuenta que en este paréntesis de la izquierda tengo potencias de igual base, a elevado a 3, a elevado a 4. Hacemos esta resta, me quedaría 3 menos 4 si lo hacemos legalmente con lo que yo les mostré en el post, pero se lo doy como un tip, ustedes pueden restar 4 con 3, me queda 1. Ese exponente siempre va a quedar, o la letra resultante, ¿cierto? La A, siempre va a quedar donde teníamos el exponente más grande. Es decir, donde estaba el 4. Es por eso que me queda la A en el denominador y arriba ya no tengo A. En el siguiente paso lo que estoy haciendo es traspasar, con lo que les había comentado, el b elevado a menos 5. Lo pasé al denominador, por eso es que nos quedó la c sola, ¿cierto? Y el b elevado a 5 está en el denominador, pero ahora positivo. No podía realizar nada más en el paréntesis de la izquierda, por lo tanto me fui al paréntesis de la derecha. Veo el paso anterior y me doy cuenta que las b's comparten la base. Tengo b elevado a 5 y b elevado a 7. Puedo hacer el mismo truco que les decía adelante. Restar 7 y 5, eso es 2. Lo importante es que me quede b elevado a 2 en el denominador, porque ahí teníamos el exponente más grande. En el siguiente paso lo que hago es cambiar de lugar el c, que estaba elevado a menos 4, y lo paso al denominador. Queda c elevado a 4. Ahora, y quizá aquí se me confundieron varios. Lo que hice fue hacer la división de fracciones. ¿Cómo se resuelve una división de fracciones? Se transforma de división a multiplicación, pero tengo que invertir la segunda fracción. Es por eso que la A pasa abajo y las otras tres letras pasaron arriba. Resuelvo entonces la multiplicación de fracciones, recordemos numerador con numerador, denominador con denominador. Me quedaría c cuadrado por c a la cuarta. Mantengo la base, sumo los exponentes, me queda 2 más 4 que es 6. Lo demás está igual. En el denominador me va a quedar a por a, lo cual es a cuadrado.
Para terminar voy a realizar divisiones de igual base. En el numerador solamente me queda c elevado a 6 porque pude hacer la división. Tenía b elevado a 2, b elevado a 5. Resto, ¿cierto? Me queda 5 menos 2, lo cual es 3, pero ese 3 queda abajo. Después d elevado a 5 y d elevado a 8. Resto, 8 con 5 es 3, pero eso queda abajo. Y ahí está resuelto. Último, quizás las letras nos asustan, pero este es uno de los más fáciles. Tenemos 3 divisiones de potencias que son de igual base. Es una fracción, son letras, se ve feo, estamos de acuerdo, pero son todas iguales y se resuelve muy fácil. Se mantiene la base y se restan los exponentes. Una sola base y nos quedan todos los exponentes, ¿cierto? Restándolo. El único cuidado es que me va a quedar menos menos. Eso se transforma, ustedes saben, en un más. Me queda 8 más 6 menos 4 y eso es 10. Están resueltos los 6 ejercicios. Espero que les sirvan y nos vemos en un siguiente video.